Cuando vi a mi esposo hojeando mi teléfono, el corazón me dio un vuelco, pero no por miedo a que descubriera una infidelidad. No. Fue por esos mensajes. Esos que olvidé borrar. Intenté arrebatárselo de las manos, pero él lo alejó con un gesto brusco y siguió leyendo. Observé su rostro transformarse mientras leía línea por línea, y sentí como mi vida se deshacía en silencio. Sí, estaba a punto de enterarse de la verdad. Pero no de toda la verdad. Sus dedos temblaban al deslizar la pantalla, y yo sabía que estaba a punto de llegar a ese único mensaje que lo cambiaría todo. El que no solo explicaba, sino que complicaba. El teléfono vibró en sus manos. Un nuevo mensaje apareció en la pantalla. Vi cómo se le borró el color del rostro al leer el nombre del remitente. Se quedó congelado. Ni siquiera parpadeaba. Me mordí la parte interna de la mejilla, una vieja costumbre cuando me siento al borde del colapso. El miedo y el remordimiento se mezclaban con una claridad desgarradora. Su respiración se volvió rápida, audible incluso a 2 metros de distancia. Esto era lo que más temía. Porque hace 3 meses cometí un error. Uno que lo cambió todo. Y ahora no sabía qué hacer. Pero permítanme contarles cómo sucedió todo. Antes de revelar el secreto que tanto me esmeré en ocultar, déjenme saber en los comentarios desde qué ciudad están viendo este vídeo y respóndanme algo. ¿Alguna vez guardaron un secreto con todas sus fuerzas, solo para que la vida lo sacara a la luz de la peor forma? Mi esposo se levantó esa mañana con el mismo silencio de siempre. Se sirvió el café, revisó su reloj, hizo un leve gesto de cabeza en mi dirección y salió de casa. Ni una palabra. Ni un susurro. Me quedé en la cocina con la taza entre las manos, observando cómo el vapor se disipaba como el afecto que alguna vez hubo entre nosotros. El desayuno estaba intacto sobre la mesa. Huevos revueltos, pan tostado, un poco de aguacate. Nada de eso tocado. Como si mi esfuerzo no existiera. Como si yo no existiera. No es que esperara una ovación, pero sí, tal vez, un gracias o al menos una mirada. Me senté frente a la ventana. Afuera el viento movía las hojas secas del otoño con una especie de melancolía sincronizada. Encendí la radio, más por costumbre que por interés. Las noticias hablaban del tráfico, de una huelga en el sur, del cambio de clima. Todo me parecía ajeno. Todo, menos ese hueco que sentía en el pecho. En la estantería noté un libro viejo cubierto de polvo. 100 años de soledad, una edición que él me regaló hace más de 10 años, cuando aún teníamos cosas que decirnos. Lo tomé entre mis manos, lo abrí y encontré una nota en la primera página, para la mujer que ilumina mi mundo. Me sorprendí al sentir un nudo en la garganta. ¿Cuándo fue la última vez que alguien me dijo algo así? Más tarde recibí un correo de mi hija. Escueto. Práctico. Mamá, no podré ir en verano. Tengo mucho trabajo. Te llamo pronto. Leí y releí la línea sin saber exactamente qué me dolía más, su ausencia o lo poco que parecía afectarle no venir. Me fui al dormitorio y me miré en el espejo. Me quité la bata, me até el cabello, me observé con la misma mirada con la que una vez solía elegir vestidos para sorprender. ¿Cuándo dejé de preocuparme por verme bien para mí? ¿En qué momento empecé a vestirme solo para no llamar la atención? La llamada llegó a las 11 en punto. Era él. Bueno, no él, sino mi padrastro. Su voz sonaba exactamente igual que siempre, pausada, tranquila, un poco irónica. ¿Te parece si almorzamos mañana? Hace tiempo que no hablamos con calma. Asentí aunque él no podía verme y respondí, está bien. Colgué el teléfono y sentí algo que no reconocí de inmediato. No era culpa ni entusiasmo. Era expectativa. Una palabra que ya no existía en mi día a día. Por la tarde intenté conversar con mi esposo cuando volvió del trabajo. Le conté del correo de nuestra hija, mencioné que me sentía algo desanimada. Él asintió como quien escucha la previsión del tiempo. Luego preguntó qué había de cenar.
Mientras él comía en silencio, yo jugueteaba con el tenedor. ¿Recuerdas cuando fuimos al teatro por última vez?, pregunté. No mucho de eso últimamente, murmuró, sin levantar la vista del plato. Estoy cansado, tú sabes. Cansado. Siempre cansado. Yo también estaba cansada. Pero de otra cosa. De la rutina. Del gris. De la sensación de estar apagándome sin que nadie lo notara. Esa noche en la cama, él ya dormía cuando me recosté a su lado. Su cuerpo era cálido pero no acogedor. Respiraba profundo, ajeno a mí. Giré para darle la espalda y apagué la lámpara. Cerré los ojos, pero no podía dormir. En mi mente las palabras de mi padrastro resonaban: hace tiempo que no hablamos con calma. Pensé en su voz, en cómo solía mirarme cuando yo era más joven, no con deseo, no, pero sí con atención. Con esa extraña forma de ver que te hace sentir visible. Y entonces supe que iba a ir. No solo por educación, sino porque necesitaba saber si aún era capaz de ser vista. De ser escuchada. De ser alguien más que una sombra en su propia casa. No sabía a dónde me llevaría ese almuerzo. No tenía planes ni intenciones ocultas. Pero por primera vez en mucho tiempo tenía curiosidad. Y eso en una vida como la mía, ya era casi una revolución. El café estaba en una calle angosta del centro, uno de esos lugares que parecen haber quedado congelados en el tiempo. Tenía manteles de tela blanca con bordes deshilachados y pequeñas lámparas sobre cada mesa que lanzaban una luz cálida, casi nostálgica. Al entrar, lo vi sentado junto a la ventana. Tenía el periódico abierto pero no lo leía, simplemente miraba hacia afuera, con una expresión serena que contrastaba con mi nerviosismo. Me acerqué despacio con una inseguridad que me sorprendía. ¿Por qué estaba tan inquieta? Era solo un almuerzo. Solo una conversación con alguien que conocía desde hacía décadas. Me saludó con una sonrisa suave, de esas que no buscan impresionar, solo acoger. Me preguntó cómo estaba y respondí con el clásico bien, aunque ambos sabíamos que era una formalidad vacía. Él no insistió. En lugar de eso, me preguntó si todavía me gustaban los capuchinos con canela. Me reí un poco sorprendida de que recordara algo tan mínimo. Le dije que sí, y pidió 2. La conversación empezó con lugares comunes, el clima, la ciudad, un comentario sobre cómo ha cambiado el barrio. Pero poco a poco, la superficialidad dio paso a algo más íntimo. Me habló de un viaje que había hecho recientemente, de cómo caminar solo por una ciudad nueva le daba paz. Dijo que a veces prefería no hablar con nadie durante horas, solo observar, escuchar, dejar que el mundo siguiera su curso sin interferencias. Yo asentía mientras lo escuchaba, y en el fondo me sentía reflejada. Mi vida también transcurría en silencio, pero uno impuesto, no elegido. Le conté que ya casi no salía, que me costaba encontrar razones para arreglarme, que los días se me mezclaban. No lo dije con lástima ni buscando compasión. Solo lo expresé como un hecho. Él no se mostró sorprendido. Dijo que muchas personas con el tiempo se van diluyendo en las rutinas, hasta que un día se despiertan sin saber en qué momento dejaron de reconocerse. La comida llegó sencilla pero bien servida. Comimos en silencio durante unos minutos, y luego él comentó algo sobre una película antigua que ambos habíamos visto años atrás, una escena en particular donde una mujer caminaba sola por una estación de tren, sin equipaje, sin destino. Esa imagen quedó flotando entre nosotros, densa, cargada de un simbolismo que no necesitaba explicarse. Mientras hablábamos me sentía extrañamente ligera. No era felicidad. Era otra cosa. Algo parecido a la atención. Al ser vista. Él no me interrumpía, no desviaba la mirada, no sacaba el móvil. Me escuchaba. Y eso en mi mundo, era un lujo que no recordaba haber recibido últimamente. En un momento mientras le hablaba de un libro que había leído hacía poco, noté que su mirada se había detenido en mi rostro. No era una mirada invasiva. Era más bien una especie de observación tranquila, sin juicio.
Bajé la vista un segundo sintiéndome vulnerable, pero no incómoda. Cuando terminamos de comer, él sugirió pedir otro café. Acepté. Me sentía bien allí, sin prisas. Fuera, el cielo se había nublado y una lluvia fina comenzaba a caer. Él dijo que siempre le gustó ese tipo de lluvia, que lo hacía sentir acompañado. Le respondí que a mí, en cambio, me generaba melancolía, como si la lluvia me recordara todo lo que alguna vez quise y no fue. No sé si fue esa frase o el silencio que la siguió, pero en ese instante algo cambió. Él apoyó suavemente su mano sobre la mía. No fue un gesto intencional, al menos no lo pareció. Fue algo sutil, humano. Nuestras miradas se cruzaron por unos segundos que se me hicieron eternos. No pensé. No analicé. Simplemente. Nos besamos. Fue breve. Fue contenido. Pero suficiente para sacudir todo mi mundo interno. Me aparté un poco después sin decir palabra. Él tampoco dijo nada. Solo me sostuvo la mirada con calma, como si entendiera que no era necesario llenar el momento con explicaciones. Pagamos la cuenta y salimos. La lluvia había aumentado. Caminamos juntos hasta la esquina, y él me ofreció su paraguas. Me negué. Quería sentir la lluvia. Quería que algo me tocara, aunque fuera el agua fría de ese cielo plomizo. Cuando llegué a casa, mi esposo ya estaba viendo televisión. Me preguntó si había comprado pan. Le dije que no, que se me había olvidado. No dijo nada más. Volvió la vista a la pantalla. Me quedé de pie un momento observándolo. Era como mirar una fotografía borrosa de una vida que ya no sentía mía. Esa noche, mientras me desmaquillaba frente al espejo, me detuve a observarme. Los labios todavía me hormigueaban. No por el beso en sí, sino por lo que significaba. Me sentí traidora. Pero también viva. Me asustaba admitirlo, pero así era. No dormí bien. Di vueltas en la cama, escuchando su respiración acompasada. En mi mente volvía una y otra vez al momento en que nuestras miradas se encontraron antes de ese gesto impulsivo. ¿Había imaginado todo? ¿Fue un error? ¿O fue la primera vez en mucho tiempo que actué guiada por lo que realmente sentía? No tenía respuestas. Solo preguntas. Pero por alguna razón, eso ya me parecía un avance. A la mañana siguiente me desperté antes que él. Me quedé acostada, mirando el techo, escuchando los sonidos habituales de nuestra casa, el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj en la pared, el murmullo lejano de un camión pasando por la calle. Todo seguía igual y sin embargo todo había cambiado. O mejor dicho, yo había cambiado. Me levanté en silencio, preparé el café, puse 2 tazas sobre la mesa como siempre. Cuando él bajó con los ojos aún hinchados de sueño, me preguntó si había pan. Respondí que sí. Tomó una rebanada, la untó con mantequilla, se sentó frente a mí y comenzó a comer sin mirarme. Yo fingí que leía el periódico, pero no entendía una sola palabra. Mi mente estaba atrapada en otro momento, en otra mesa, en otra mirada. Después del desayuno, me quedé sola en la cocina. Lavé los platos con movimientos lentos, casi ceremoniales. Cada gesto, cada ruido, se sentía exageradamente presente. Pensé en lo que había pasado el día anterior. No lo analizaba desde el juicio, sino desde el desconcierto. No me arrepentía, pero tampoco sabía qué hacer con lo que sentía. Salí a caminar. No tenía destino claro, solo necesitaba moverme. Me puse un abrigo, un pañuelo al cuello, unos zapatos cómodos. Caminé por calles conocidas, por tiendas que frecuentaba antes con entusiasmo y que ahora apenas reconocía. Me detuve frente a una vidriera y vi mi reflejo. Me parecía a mí, pero también a otra. A una versión de mí que había estado oculta, arrinconada. Entré a una librería pequeña, una de esas con estanterías apretadas y olor a papel viejo. Compré un cuaderno de tapas duras. Sentí que necesitaba escribir, poner en orden mis pensamientos.
Esa tarde en el comedor con la luz suave entrando por la ventana, comencé la primera página. Quiero recordar cómo es vivir siendo yo. El teléfono sonó. Era él. No mi esposo. El otro. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí, que solo había salido a caminar. No me preguntó nada más. Su voz sonaba calmada, como siempre, pero había un matiz nuevo, algo apenas perceptible. Como si ambos supiéramos que habíamos cruzado una línea, pero ninguno estuviera listo para enfrentar lo que venía después. Colgué y me quedé un largo rato mirando el cuaderno abierto. Las palabras escritas parecían más sinceras que cualquiera que hubiera dicho en semanas. Me pregunté cuántas verdades ocultamos bajo el pretexto de la estabilidad. Cuántas veces decimos todo está bien, solo porque es más fácil que reconocer que no lo está. Al día siguiente fui al supermercado. Mientras seleccionaba frutas, alguien me tocó el brazo. Era Teresa, una antigua compañera de trabajo a la que no veía desde hacía años. Me dijo que me veía distinta, más despierta. Esa palabra me desconcertó. No supe qué contestar. Solo sonreí y pregunté por su familia. Caminando hacia casa con las bolsas en la mano, me repetí mentalmente su frase, más despierta. ¿Eso era lo que estaba ocurriendo? ¿Estaba despertando después de tanto tiempo? Me sentí culpable por un momento. Como si esa lucidez fuera una traición. Pero también sentí alivio. Como si por fin estuviera saliendo a la superficie. Esa noche saqué del armario una blusa que hacía años no usaba. Era color vino con un pequeño bordado en el cuello. Me la probé frente al espejo y, aunque me sentía un poco disfrazada, también me vi elegante. Mi esposo, al verme entrar al dormitorio, solo dijo que hacía frío para andar con esas cosas. Me encogí de hombros y respondí que quería sentirme bien. Me preguntó si saldría. Dije que no, que solo quería cambiar la rutina. No preguntó más. Volvió a sumergirse en su libro como si mi presencia o mi ausencia fueran detalles menores en su noche. Me senté a escribir de nuevo. Esta vez, no quiero vivir como si todo lo que soy fuera invisible. Durante los días siguientes nuestras conversaciones se mantuvieron en lo mínimo. Él hablaba del trabajo, de cuentas, de cosas prácticas. Yo asentía, respondía con monosílabos, cumplía con todo, pero sentía que mis pensamientos ya no vivían en esa casa. No era que me hubiera enamorado de otro. No. Era más complicado que eso. Era como si me hubiera reencontrado con una parte de mí que había olvidado. Y ese reencuentro me dolía, porque me hacía ver lo mucho que me había dejado de lado por sostener una rutina que ya no me sostenía a mí. Una tarde decidí volver al café donde habíamos almorzado. Me senté en la misma mesa, pedí el mismo capuchino con canela. Observé la calle por la ventana. La gente pasaba apurada, ajena a mi pequeña revolución interna. Me sentí tranquila por primera vez en mucho tiempo. Él no apareció, y yo no lo esperaba. No lo había llamado. No necesitaba verlo. Solo necesitaba estar allí, en ese lugar donde algo se había encendido dentro de mí. Saqué el cuaderno, escribí, no sé qué va a pasar. Pero ahora sé que algo debe pasar. No puedo seguir fingiendo que estoy bien solo porque es lo que se espera de mí. Al volver a casa, la mesa estaba puesta. Mi esposo me preguntó si quería cenar. Dije que no tenía hambre. Él insistió como si de pronto notara mi falta de apetito. Me ofrecí a sentarme con él igual y así lo hicimos. Comimos en silencio. Pero esta vez, yo no era la misma. Y ese silencio ya no era cómodo. Era una frontera. Terminamos de cenar y él dijo, «Estás diferente». Lo miré sin saber qué responder. Porque sí, estaba diferente. Y lo peor, o lo mejor, era que ya no quería volver a ser como antes. La mañana siguiente fue distinta, aunque en apariencia todo se desarrollara como siempre. Me desperté antes del amanecer como era habitual, preparé café, serví el desayuno con la misma precisión de costumbre y dejé la radio encendida en volumen bajo.
Pero mientras mi esposo comía sin levantar la mirada de su plato, algo dentro de mí permanecía en tensión, como si una fuerza invisible estuviera empujando desde adentro, pidiendo salir. Me había convertido en una presencia funcional, eso lo sabía. Una figura doméstica que aparecía, cumplía, desaparecía. No era culpa solo de él. Yo también había contribuido a esa desaparición, dejándome arrastrar por la comodidad del silencio, por el temor a incomodar, a confrontar, a mover algo en esa estructura que, aunque vacía, nos mantenía en pie. Después del desayuno, recibí una llamada de Teresa, mi antigua amiga y compañera de la universidad. Me propuso que fuéramos juntas a una pequeña exposición de fotografía en el barrio viejo. Dudé. No porque no quisiera, sino porque había olvidado cómo decir que sí a algo tan simple como salir por placer. Finalmente acepté. Sentí que le debía algo a esa parte de mí que había empezado a despertar. El lugar era pequeño pero acogedor. Las paredes estaban cubiertas de imágenes en blanco y negro, rostros anónimos, escenas callejeras, detalles que normalmente pasarían desapercibidos. Una de las fotos me detuvo en seco. Era una mujer mayor, sentada frente a una ventana abierta. Su rostro no mostraba tristeza, pero había una especie de espera contenida. Una ausencia viva. Me conmovió profundamente. Sentí que me estaba mirando a mí misma. Teresa me observó en silencio, luego dijo que se alegraba de verme fuera de casa, que hacía tiempo no me veía así, con los ojos atentos. No supe qué responder. Solo le agradecí y desvié la mirada. No estaba lista para decir en voz alta todo lo que se estaba moviendo dentro de mí. Al regresar, mi esposo estaba en el jardín, regando las plantas. Me preguntó cómo me había ido, sin mucho interés. Le respondí con pocas palabras. Noté que me miraba de reojo como si intentara detectar algo diferente, aunque sin saber muy bien qué buscar. Me senté junto a la ventana con mi cuaderno. Comencé a escribir sin pensar demasiado. Hoy me vi en una fotografía que no era mía. Y sin embargo, era yo. A media tarde recibí un mensaje. Era él. No dijo mucho. Solo preguntó si podíamos vernos al día siguiente, tomar un café, conversar. Sentí una corriente tibia recorrerme. Contesté que sí. No por impulso, sino con una tranquilidad serena que me sorprendió. No había ansiedad ni culpa. Solo la necesidad de entender qué era lo que se estaba gestando en mi interior. Esa noche preparé una cena sencilla. Él llegó tarde como casi siempre y comió en silencio. Le comenté que vería a un conocido para ponernos al día. Me miró con una mezcla de escepticismo y desinterés. Dijo que hiciera lo que quisiera, que últimamente parecía más animada. Fue lo más cercano a una observación personal que había hecho en semanas. Dormimos espalda con espalda. Pero esta vez no sentí la necesidad de buscar contacto. Me recosté con la firmeza de quien ha aceptado que el afecto no puede forzarse ni mendigarse. Me dormí tarde, pero con la mente despejada. A la mañana siguiente me vestí con cuidado. No para impresionar a nadie, sino como un acto de respeto hacia mí misma. Elegí una blusa de lino azul, unos pantalones cómodos, un par de pendientes pequeños que hacía mucho no usaba. Me miré al espejo. No me vi joven ni vieja, bonita ni fea. Me vi presente. El café donde quedamos era distinto al anterior. Más moderno, más luminoso. Él ya estaba allí, leyendo un libro. Me saludó con una sonrisa sincera. Nos sentamos y comenzamos a hablar. Esta vez la conversación fue más pausada. Me preguntó por mis días, por mis intereses, por lo que pensaba del paso del tiempo. Escuchaba con atención genuina. No intentaba llenar silencios ni forzar simpatía. Hablamos de nuestras madres, de los hábitos que habíamos heredado sin darnos cuenta. De cómo a veces vivimos vidas que no nos pertenecen por lealtad a las expectativas ajenas. Yo le confesé que a veces tenía miedo de que ya fuera demasiado tarde para empezar de nuevo. Él me respondió que no era cuestión de edad, sino de decisión. Que uno podía empezar por dentro y que a veces eso era más difícil, pero más verdadero.
Nos reímos, compartimos anécdotas, hablamos de libros y de películas antiguas. Me sentí cómoda. No por la novedad, sino por la autenticidad. Por la libertad de hablar sin ser interrumpida, sin sentirme evaluada. Caminamos un poco después del café. El sol de la tarde caía oblicuo, suave. En un momento dado, mientras esperábamos el semáforo, me miró. No dijo nada, pero en sus ojos había una ternura limpia, sin presión. Y en esa calma, en esa complicidad silenciosa, nos volvimos a acercar. Nos besamos. Volví a casa caminando lentamente. No me sentía culpable. Me sentía confundida, sí. Pero también viva. No era una adolescente buscando emociones. Era una mujer que empezaba a recuperar su voz. Entré a casa y me senté en el comedor. No hice nada durante un buen rato. Solo estuve allí, en el presente, sin planes, sin máscaras. Por la noche, mientras mi esposo roncaba suavemente a mi lado, abrí el cuaderno una vez más y escribí: hoy crucé otra línea. No sé qué significa aún. Solo sé que ya no quiero volver atrás. Cerré el cuaderno y apagué la luz. Sentí miedo, pero también una certeza nueva. La de estar empezando, por fin, a vivir con verdad. Los días siguientes transcurrieron con una calma tensa, como si todo en casa estuviera cubierto por una capa de silencio más densa de lo habitual. Mi esposo y yo hablábamos lo justo. Nada de peleas, nada de reproches, pero tampoco había contacto real. Éramos como dos sombras compartiendo un espacio, sin tocarse, sin mirarse de verdad. Él parecía más distante, o quizás yo me había vuelto más consciente de su ausencia emocional. No era un mal hombre, nunca lo fue. Pero había dejado de verme hacía tanto tiempo, que me preguntaba si alguna vez me vio de verdad. Una tarde, mientras doblaba la ropa en la habitación, lo escuché hablar por teléfono. No presté atención hasta que mencionó que tomaría unos días de vacaciones. Quizá vayamos a la costa, dijo. Usó el plural. Entré al cuarto sin hacer ruido, fingiendo buscar un suéter, y le pregunté si hablaba conmigo. Se sobresaltó un poco. Me explicó que pensaba que podríamos ir a pasar el fin de semana a la casa que sus padres tenían cerca del mar, nos vendría bien cambiar de aire, dijo sin mirarme del todo. Asentí. No tenía motivos reales para negarme, y parte de mí quería comprobar si aún quedaba algo por rescatar. Así que acepté. Empacamos pocas cosas. La casa de la costa no era lujosa, pero tenía una terraza amplia y vista al mar. El trayecto en auto fue casi en silencio. Él puso música suave, yo miraba por la ventana, intentando ignorar el torbellino interno que me acompañaba desde hacía semanas. Al llegar, me dediqué a ordenar un poco y preparar café. Él se sentó afuera, con una cerveza en la mano, mirando el mar como si buscara respuestas en el vaivén de las olas. Esa noche cociné algo sencillo. Comimos en la terraza y por momentos, entre bocados y sorbos de vino, parecía que volvíamos a ser una pareja. Recordamos viajes, reímos con anécdotas viejas, compartimos una manta cuando empezó a correr viento. Me sorprendió esa cercanía súbita, como un parpadeo del pasado. Pero al irnos a dormir, la distancia volvió a instalarse. Él se acostó a mi lado, me dio un beso breve en la frente y apagó la luz. Me quedé despierta un buen rato mirando el techo, escuchando su respiración acompasada. Me sentía como si viviera una representación, una obra ensayada donde ambos conocíamos nuestros papeles, pero ya no creíamos en el guión. A la mañana siguiente salí temprano a caminar por la playa. El aire fresco me despejaba, pero también me removía por dentro. No podía fingir más. Ya no. No podía obligarme a reconstruir lo que ya no existía. No era cuestión de rencor, era una cuestión de verdad. Caminé largo rato, sin rumbo. Pensé en lo que me esperaba al regresar a casa, en la rutina que me oprimía, en la mujer que era antes de empezar a cambiar. Pensé también en él. En el otro. El que me había recordado que todavía podía sentir. Al volver, él estaba en la cocina, preparando desayuno. Me ofreció café y me dijo que había pensado en visitar el faro esa tarde.
Asentí. Me pareció bien. El resto del día transcurrió sin contratiempos. Visitamos el faro, tomamos algunas fotos, comimos en un restaurante sencillo. Pero todo me sabía a cartón, a algo que se intenta sostener solo por la costumbre. Esa noche, cuando nos acostamos, él se acercó y me acarició la espalda. Fue un gesto cariñoso sin insistencia. Pero yo me aparté con suavidad. Le dije que estaba cansada. No era mentira, aunque no era toda la verdad. Él suspiró y se dio vuelta. No dijo nada. Su silencio me dolió más que cualquier palabra. A la mañana siguiente me levanté antes que él. Preparé un café, me vestí con calma y salí de la casa sin hacer ruido. Caminé hasta el café del pueblo, uno que habíamos visitado años atrás. Me senté sola en una mesa junto a la ventana, pedí un té y saqué mi cuaderno. Comencé a escribir: estoy atrapada entre dos lealtades, la de una vida que me ofreció estabilidad, y la de una parte de mí que grita por libertad. Mientras escribía, mi teléfono vibró. Era un mensaje suyo. El otro. Me preguntaba si estaba bien, si quería vernos. Le respondí que sí, que regresábamos esa misma tarde y que podía pasar por casa al día siguiente. El viaje de regreso fue silencioso. Mi esposo parecía ensimismado. En un momento me dijo que se alegraba de que hubiéramos salido, que había sido bueno para los dos. Asentí, pero mis pensamientos estaban en otra parte. Sentí culpa, sí, pero también convicción. No era una decisión impulsiva, era un camino que venía gestándose en silencio. Al día siguiente él vino. Entró sin prisas, con esa calma que lo caracterizaba. Me saludó con una mirada que no pedía permiso, pero tampoco exigía. Nos sentamos en la sala. Hablamos poco. Solo nos miramos. Y entonces, sin preámbulos, nos acercamos. Nos besamos. Después, no dije nada. Él tampoco. Nos quedamos allí, juntos, en un silencio distinto al de siempre. Un silencio que no ocultaba, sino que revelaba. Me sentí en paz, aunque el mundo siguiera girando a su ritmo caótico. Esa noche, mientras me recostaba sola en la cama, escribí: lo hice. Crucé la frontera. No sé qué me espera, pero ya no puedo retroceder. Cerré el cuaderno, apagué la luz, y dejé que el nuevo capítulo comenzara en mi interior. Me desperté con la luz filtrándose a través de las cortinas. El cuarto estaba en silencio, pero no era el mismo silencio de siempre. Este tenía peso. Me levanté despacio con una mezcla de calma y ansiedad difícil de explicar. En la cocina, el reloj marcaba las 8. Preparé café moviéndome con lentitud, como si cada paso necesitara ser cuidadosamente medido. Mis pensamientos iban y venían, sin orden. No había una conclusión clara, solo sensaciones flotando. No estaba arrepentida. Pero tampoco tranquila. Era como si estuviera caminando por una cuerda floja invisible, consciente de que en cualquier momento podría caer en el juicio, en la culpa o en la necesidad urgente de tomar una decisión que aún no estaba lista para asumir. Escribí en mi cuaderno: hoy el aire pesa distinto. Como si llevara en la piel algo que ya no se puede lavar. Mi esposo volvió del trabajo al mediodía. Había decidido tomar la tarde libre, algo que no hacía nunca. Me dijo que le habían ofrecido entradas para una exposición en el centro y que pensó que podríamos ir juntos. Me desconcertó. No por el plan, sino por el gesto. ¿Por qué ahora? ¿Por qué ese intento de acercamiento cuando yo ya había empezado a irme, aunque siguiera físicamente allí? Acepté. No porque quisiera, sino porque aún me sentía atrapada entre el deber y el deseo. Me vestí con un vestido gris claro, sencillo pero bonito. Me puse un poco de perfume, uno que tenía olvidado en un cajón. En el camino al centro hablamos poco. Él parecía hacer esfuerzos por sonar relajado, por llenar los huecos con frases sobre la ciudad, sobre lo bonito del día. Yo asentía, sonreía por cortesía, pero estaba lejos. No por distancia física, sino emocional.
La exposición era sobre retratos de mujeres en diferentes etapas de la vida. Miraba los rostros en las fotografías con una mezcla de ternura y envidia. Algunas mostraban fuerza, otras cansancio, otras desafío. Me detuve largo rato frente a una imagen en particular, una mujer mayor sentada en una silla, con los brazos cruzados y una mirada directa. No sonreía, pero tampoco parecía derrotada. Me recordó a mí. O mejor dicho, a la mujer que empezaba a ver cuando me enfrentaba al espejo. Él se acercó y dijo que la foto era muy intensa. Asentí sin mirarlo. No podía compartir con él lo que me pasaba por dentro. Ya no. Lo intenté muchas veces, en otros momentos, en otros tiempos. Y poco a poco esa puerta se fue cerrando. Ahora, con sus gestos amables, sentía como si tratara de abrirla a empujones, sin entender que lo que había detrás ya no era lo mismo. Volvimos a casa al anochecer. Me ofreció una copa de vino. Acepté por costumbre. Nos sentamos en la terraza. El aire era fresco pero agradable. Por un instante casi creí que podríamos volver a encontrarnos. Casi. Porque justo cuando parecía que podía tenderle la mano emocionalmente, recordaba cómo me había sentido la última vez que intenté hablarle de mí. De mis miedos, de mi sensación de vacío, de mi deseo de volver a sentirme viva. Y cómo él lo había minimizado, como si todo fuera una exageración mía. Esa noche él intentó abrazarme. No fue invasivo, pero sí inesperado. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. No era mentira, pero tampoco verdad. Me dijo que me notaba rara, que últimamente estaba más seria, que si había algo que quisiera decirle. Evité su mirada. No porque tuviera miedo, sino porque no tenía las palabras. O tal vez las tenía, pero no quería entregarlas en ese contexto. En esa cama. Con ese silencio a punto de quebrarse. Pasamos la noche juntos. A la mañana siguiente me senté frente al espejo largo rato. Observé mi rostro, las líneas nuevas, las marcas del tiempo. No me sentí fea, ni vieja. Solo distinta. Como si el proceso de transformación hubiera comenzado sin que yo lo advirtiera del todo. Me vestí sin prisa. Preparé café, puse la mesa. Él bajó minutos después, me dio un beso en la mejilla, dijo que tenía una reunión temprano. Se fue sin más. Me senté sola con mi taza. Miré la silla vacía frente a mí. Pensé en cómo durante años ocupé ese lugar sin que nadie lo notara realmente. Pensé en todo lo que había silenciado para que todo funcionara. En cómo la costumbre se había disfrazado de amor, y el cuidado de rutina. Ese día no trabajé, no limpié, no cociné. Caminé. Largo rato. Por calles nuevas, por barrios que no conocía bien. Observé escaparates, escuché conversaciones ajenas, vi parejas tomadas de la mano, ancianos leyendo en bancos públicos, niños corriendo. Me dejé llevar. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí invisible. Por la tarde volví a escribir. Esta vez con firmeza, no se trata de elegir entre uno y otro. Se trata de elegirme a mí. Porque pasé demasiado tiempo esperando que alguien lo hiciera por mí. No sabía qué haría al día siguiente. Ni cómo manejaría todo lo que estaba a punto de romperse. Pero sabía que ya no podía volver al lugar donde me había perdido. Porque ahora me estaba encontrando. Lentamente. Pero con paso firme. El mensaje llegó temprano, justo cuando estaba a punto de salir al mercado. ¿Nos vemos esta tarde? Estoy libre después de las 4. No tuve que pensar mucho. Respondí que sí, casi de forma automática. Había algo en ese encuentro que no podía seguir posponiendo. No se trataba solo de él. Se trataba de mí. De enfrentar de una vez lo que venía arrastrando como una cadena invisible desde hacía meses, o quizás años. Pasé la mañana inquieta sin poder concentrarme en nada concreto. Hice las compras, limpié un poco la casa, preparé algo de comida que terminé guardando en la nevera. No tenía hambre.
Mi mente estaba en otra parte. Las horas pasaban lentas, como si el día se alargara para obligarme a repensarlo todo una y otra vez. Pero por primera vez no quería detenerme. No quería evitarlo. Cuando dieron las 4, ya estaba lista. No me arreglé como para una cita. No era eso. Me vestí con sobriedad, pero cuidando los detalles. Un pantalón oscuro, una camisa blanca de lino, el cabello suelto. Me miré al espejo y me sentí serena. No entusiasmada, ni nerviosa. Serenamente consciente. Como si mi cuerpo y mi mente hubieran llegado por fin a la misma conclusión. Nos encontramos cerca de casa. Caminamos unas cuadras sin rumbo conversando de forma pausada. El clima era agradable, la ciudad se movía a un ritmo normal, ajena a todo lo que en mí se estaba reconfigurando. Él me preguntó cómo me sentía. Le dije que confusa pero determinada. Me escuchó sin interrumpir. No intentó consolarme ni tranquilizarme con frases hechas. Solo estuvo allí acompañando. Subimos a su departamento cuando ya el cielo comenzaba a tornarse anaranjado. El aire era tibio y las ventanas estaban abiertas. Entramos sin hablar mucho. Cada gesto tenía la suavidad de lo inevitable. Pasamos la noche juntos. A la mañana siguiente desperté antes que él. Me vestí en silencio y salí sin hacer ruido. No porque quisiera esconderme, sino porque necesitaba ese momento a solas. Caminé despacio por calles tranquilas. El aire fresco de la mañana me ayudaba a ordenar mis pensamientos. Sentía dentro una mezcla de paz y vértigo. Sabía que nada volvería a ser como antes y en lugar de angustiarme, eso me dio una extraña sensación de alivio. Al llegar a casa, mi esposo ya se había ido. Sobre la mesa dejó una nota: salí temprano. Te veo esta noche. No me dijo más. Era su letra, firme pero apresurada. Me quedé un largo rato mirando ese trozo de papel. Pensé en todo lo que no nos habíamos dicho durante años. En todas las señales que ambos habíamos ignorado por comodidad, por miedo, por rutina. No supe qué hacer con el resto del día. Intenté leer, pero no me concentraba. Paseé por la casa, toqué objetos como si los viera por primera vez. Cada rincón me hablaba de una vida construida con esmero, pero sin alma. Una vida que fue buena, sí, pero que había dejado de ser mía. Por la tarde me senté en la terraza. Escribí en mi cuaderno durante casi una hora. Frases sueltas, pensamientos inconclusos. No quiero vivir desde el silencio. He sido muchas cosas para otros, pero pocas veces fui lo que necesitaba ser para mí. Tal vez perder sea el primer paso para empezar. Cuando mi esposo volvió, lo noté más atento. Comentó que me veía tranquila. Me preguntó si había salido. Le dije que sí, que estuve caminando. Me miró con una expresión que no supe interpretar del todo. Como si intuyera algo pero prefiriera no abrir esa puerta. Como si en el fondo los dos supiéramos que algo había cambiado de forma irreversible, pero aún no tuviéramos el valor de nombrarlo. Esa noche cenamos juntos y hablamos del jardín, del clima, de cosas menores. Nada importante. Nada real. Me preguntó si quería que planificáramos una escapada para el próximo mes. Asentí con una sonrisa tenue. Pero por dentro supe que esa conversación no iba a sostenerse mucho más. Dormimos en la misma cama, pero a distinta temperatura emocional. Yo estaba despierta, mirando el techo, pensando en la mujer en la que me estaba convirtiendo. No sabía si me gustaba, pero sí sabía que era más auténtica que la anterior. Esa que hacía lo correcto todo el tiempo, aunque por dentro se sintiera rota. Al día siguiente volví a mi rutina. Pero ya nada me resultaba igual. Preparé el desayuno, lavé los platos, barrí el patio. Los mismos gestos de siempre, pero con una conciencia diferente. Sabía que estaba viviendo en un tiempo de transición. Que nada era definitivo, pero tampoco era igual. Estaba en medio de una grieta, y aunque dolía, también sentía que por allí podía colarse algo nuevo.
Esa tarde volví a caminar. Fui hasta el parque del barrio, me senté en una banca bajo un árbol. Vi a las personas pasar. Familias, parejas, niños. Me sentí sola, pero no vacía. Esa diferencia era nueva para mí. Escribí una última frase en mi cuaderno antes de volver a casa: estoy dejando de fingir. No sé a dónde me llevará, pero al menos ya no me traiciono. Luego cerré las páginas con cuidado, como quien guarda una promesa. Me puse de pie, respiré hondo y comencé a caminar de regreso. Paso a paso, sin prisa. Pero con verdad. Me desperté con una sensación de pausa, como si el mundo se hubiera detenido en un punto intermedio entre lo que fue y lo que está por venir. El sol aún no entraba por completo por las ventanas, pero la claridad tenue ya anunciaba el día. Permanecí acostada varios minutos, sin moverme, escuchando los sonidos de la casa. La madera crujía suavemente, un pájaro cantaba en alguna rama cercana, el reloj del pasillo marcaba con su ritmo constante un tiempo que ya no me pertenecía del todo. Me levanté despacio. No tenía planes, pero sí una necesidad casi física de espacio. De distancia. De aire. Me preparé un café sin apuro y lo tomé en la terraza, envuelta en una manta, observando cómo el cielo cambiaba de color lentamente. Era un espectáculo simple pero hipnótico. Algo en esa transición me recordaba mi propio proceso, ese deslizamiento silencioso de una versión de mí hacia otra que aún estaba en construcción. Al terminar el café, recibí una llamada de mi hija. Hacía tiempo que no hablábamos más de unos pocos minutos. Esta vez sonaba distinta, más presente. Me dijo que había decidido venir a pasar unos días. Necesito ver cómo estás. Hace tiempo que siento que algo cambió y no sé explicarlo. Me sorprendió. Le respondí que por supuesto sería bienvenida. Pasé el resto del día preparando su cuarto, limpiando un poco la casa, organizando los espacios sin ansiedad, pero con intención. Cada objeto que movía me hablaba de antiguas rutinas, de dinámicas familiares que habían quedado suspendidas en el tiempo. Me detuve frente a una foto suya de pequeña, con mi esposo abrazándola por detrás. Yo estaba a un lado, sonriendo. La imagen me trajo un nudo a la garganta. No de nostalgia, sino de certeza. No quería destruir nada, pero tampoco seguir viviendo en una estructura vacía solo por respeto al recuerdo. Mi hija llegó por la tarde. Nos abrazamos con fuerza. Me observó con detenimiento y dijo que me veía diferente. Estás más serena, pero también más, no sé, más tú. Le sonreí. No le mentí, pero tampoco le conté todo. Esa noche cenamos juntas, hablamos de su trabajo, de sus amigos, de sus planes. Escucharla me reconectó con partes de mí que estaban dormidas. Durante años me dediqué a sostener, a cuidar, a contener. Ahora, por fin, podía simplemente compartir. Mi esposo llegó más tarde. La saludó con afecto, aunque noté cierta tensión en su forma de moverse. Como si percibiera que algo se estaba cocinando en silencio. Durante la cena, intentó mostrarse participativo, pero sus preguntas eran forzadas. Ella también lo notó. En un momento me miró por encima del vaso, como preguntándome en silencio si todo estaba bien. Asentí con un gesto suave. Todo estaba bien, pero no en el sentido habitual. Estaba bien porque por fin comenzaban a aclararse las verdades que llevaban tiempo acumulándose. Después de cenar, mi hija y yo nos quedamos solas en la sala. Mi esposo subió a leer, como hacía cada noche. Ella se sentó a mi lado en el sofá y me dijo sin rodeos: «Mamá, no sé qué pasa, pero te siento diferente, ¿estás bien de verdad?» No supe qué decir de inmediato. Busqué las palabras con cuidado. Le hablé de cansancio, de transformaciones internas, de preguntas que había evitado por mucho tiempo. No entré en detalles, pero fui honesta. Ella me escuchó en silencio con los ojos brillantes. Cuando terminé me tomó la mano y dijo: «Lo único que quiero es que seas feliz». De verdad. Esa noche dormí con una paz inesperada. No porque las cosas estuvieran resueltas, sino porque sentía que ya no tenía que esconder lo que era evidente.
El día siguiente transcurrió con cierta liviandad. Paseamos por el barrio, tomamos café en una panadería nueva, hablamos de libros y películas. Por momentos me sorprendía al darme cuenta de cuánto había crecido mi hija. No solo en edad, sino en comprensión. En intuición. Al volver a casa, recibí un mensaje suyo. ¿El otro? Preguntaba si podíamos vernos. No respondí de inmediato. Me senté sola en la cocina y pensé. No porque dudara de lo que sentía, sino porque ahora había otra dimensión que considerar. No quería que todo se volviera una reacción a lo que faltaba. Quería decidir desde un lugar de verdad, no de carencia. Por la tarde mi hija preparó la cena. Mientras cocinaba, me habló de una oportunidad de trabajo en otra ciudad. Me alegró verla entusiasmada, y al mismo tiempo sentí ese vacío sutil que deja saber que los hijos ya no nos necesitan como antes. Pero no me entristeció. Me dio libertad. Después de cenar, nos sentamos en el patio a mirar el cielo. Ella me preguntó si alguna vez había pensado en hacer algo solo para mí. Le respondí que sí, que justo ahora estaba en ese proceso. No preguntó más. Me abrazó por los hombros y se quedó allí, en silencio. Cuando se fue unos días después me dejó una nota junto a la cama: gracias por mostrarme que nunca es tarde para escucharse. No dejes de hacerlo. Guardé ese papel en el cuaderno donde escribo todo. Y esa misma tarde salí a caminar. No llamé a nadie. No busqué respuestas fuera. Solo caminé. Escuché mis pasos, sentí el peso de mi cuerpo sobre la tierra, respiré hondo. En ese momento supe que por primera vez en mucho tiempo me pertenecía. No a un rol, no a una imagen, no a una expectativa. A mí. Solo a mí. El día comenzó como cualquier otro, pero sabía que no lo sería. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien, que nada había cambiado. Mi hija se fue por la mañana, y aunque mi corazón se sentía ligero al verla encontrar su camino, no podía negar que en mí comenzaba a gestarse algo que no podría ignorar por mucho más tiempo. Mi esposo no se encontraba en casa. Se había ido a trabajar temprano, sin una palabra más que las usuales de despedida. En esos momentos me daba cuenta de cómo nos habíamos ido perdiendo. La ausencia de palabras no solo se reflejaba en los momentos de silencio, sino en la falta de cercanía emocional. Ya no nos quedaba nada por decir que no se hubiera dicho 1000 veces antes. Y eso, de alguna manera, me llenaba de una tristeza callada. Una tristeza que ya no quería esconder más. Pasaron las horas y me encontré frente a la ventana, observando cómo las nubes cubrían el cielo de un gris suave. Estaba sola. La casa estaba en silencio y por primera vez en mucho tiempo, sentí que ese silencio no me resultaba incómodo. Era como si todo lo que había sucedido hasta ese momento, todos los días vacíos, las conversaciones superficiales, la rutina que me había mantenido en un estado de suspensión, estuviera finalmente tomando forma, como una pintura esperando ser terminada. Decidí caminar. Necesitaba aire, un poco de espacio fuera de las paredes que se sentían cada vez más opresivas. Salí sin destino fijo, solo con la intención de dejar que mis pasos me guiaran. Caminé por calles conocidas, algunas que hacía tiempo no visitaba. Me detuve en un pequeño parque y me senté en una banca, observando a las personas a mi alrededor, cómo se movían con rapidez, como si el tiempo no les diera tregua. En el fondo me sentía ajena a todo, como si estuviera observando una película en la que ya no era la protagonista. En ese parque me encontré con un viejo conocido. Un compañero de trabajo de hace años, alguien con quien había compartido algunas charlas, pero con quien nunca había tenido una relación cercana. Nos saludamos y comenzamos a hablar. A veces esos encuentros fortuitos son los que revelan cosas que ni uno mismo sabía que estaban dentro de uno. Nos hablamos de nuestras vidas, de los cambios que habíamos experimentado, de los caminos que habíamos tomado. De alguna forma aquella conversación, aunque trivial, fue un alivio. Hablamos de lo que nos había mantenido ocupados en los últimos años, de las pequeñas victorias cotidianas, de las frustraciones que a menudo se escondían bajo sonrisas forzadas.
Me di cuenta de que aunque mi vida había estado sumida en una rutina que no me llenaba, aún quedaba espacio para algo más, para esa chispa que a veces la vida ofrece de manera inesperada. Cuando volví a casa, sentí que algo dentro de mí había cambiado. No sabía si era la conversación, o si simplemente había llegado a un punto en el que ya no podía seguir ignorando mis propios sentimientos. Al entrar vi las llaves de mi esposo sobre la mesa del hall, su chaqueta colgada en la silla. Todo parecía tan normal, pero yo ya no lo veía de la misma manera. Él llegó poco después con su habitual tono cansado y distraído. Me miró, me dijo que había tenido un día largo y que necesitaba descansar. Yo no le respondí de inmediato. Simplemente lo observé, como si fuera un extraño. Y entonces algo dentro de mí, una voz callada pero firme, me dijo que ya no podía seguir esperando. Lo llamé. Me miró confundido. Le dije que necesitaba hablar. Él asintió, pero su mirada reflejaba la misma indiferencia de siempre, como si no supiera bien por dónde empezar. Y entonces lo dije con más claridad de lo que había creído posible. Le hablé de mi sentir, de lo que había callado por tanto tiempo. Le hablé de la distancia entre nosotros, de cómo ya no podía seguir viviendo en una relación que no me hacía sentir viva. No grité. No lloré. Solo hablé con una tranquilidad que al final me sorprendió. Él se quedó en silencio. No sabía qué decir, y yo no esperaba que tuviera respuestas. Había algo en su rostro, una mezcla de sorpresa y resignación. Estaba claro que no entendía lo que le estaba diciendo, pero también era evidente que algo en su interior sabía que yo ya no era la misma. Pasaron unos minutos largos, interminables. Yo no quería que la conversación terminara en un simple «está bien» o «lo haremos mejor». No quería promesas vacías. Lo que necesitaba era una respuesta real, algo que no pudiera ser disimulado por las palabras que en su boca siempre habían sonado vacías. Finalmente él dijo que no sabía cómo habíamos llegado a este punto. Que lo sentía, que no sabía si podía cambiar lo que había sido nuestra vida juntos. Me miró y por primera vez me vi reflejada en sus ojos. No había enojo ni tristeza. Solo un reconocimiento de que los dos sabíamos que habíamos llegado a un lugar en el que no podíamos seguir. Lo que sucedió después fue simplemente un silencio. Un silencio largo, pesado, que envolvía la habitación como un manto. No sé cuánto tiempo pasamos en ese estado. Pero lo que sí sabía era que en ese silencio por fin habíamos dejado de fingir. Y por primera vez me sentí en paz. No porque la situación estuviera resuelta, sino porque ya no intentaba sostener algo que se caía por su propio peso. Me levanté y me dirigí hacia el salón. Miré a través de la ventana, al cielo que comenzaba a oscurecerse. No tenía un plan claro. Pero sabía que estaba preparada para lo que viniera. De alguna manera sentí que todo se estaba reconstruyendo, pieza por pieza. Sin saber aún qué formas tomaría, pero con la certeza de que la construcción de mi vida sería ahora, finalmente, mía. El día siguiente llegó como si fuera una continuación de la misma historia, pero con un giro que no esperaba. El aire fresco de la mañana parecía purificar el espacio, llenarlo de una calma extraña. Mi esposo salió temprano como era costumbre y esta vez no le dije nada más. Ni una palabra. Era como si ya no hubiera nada que explicar, porque ya no quedaba nada por hacer. La conversación de la noche anterior aún resonaba en mis oídos, pero ahora me sentía diferente, como si el peso de las palabras me hubiera dejado una especie de vacío, pero también un alivio. Pasé la mañana de manera casi mecánica. Fui al mercado, compré lo básico, regresé y me senté en la cocina. Mientras observaba los utensilios sobre la mesa, me di cuenta de que había estado tan centrada en sostener la vida de otros que me había olvidado de la mía. Las paredes de la casa se sentían más cercanas, como si cada rincón me hablara de todo lo que había ocultado bajo el peso de la rutina. No me asustaba estar sola, al contrario, ahora me parecía una oportunidad. Una oportunidad de escucharme a mí misma y de comenzar a hacer lo que nunca me había atrevido. Cuando mi hija llegó por la tarde me la encontré en la entrada, sonriendo. Se le notaba la felicidad en los ojos, como si algo dentro de ella también hubiera cambiado.
Me abrazó fuerte y le dije que me sentía bien, que las cosas estaban tomando un giro distinto, y aunque no sabía aún qué significaba eso, estaba dispuesta a seguirlo. Pasamos la tarde juntas, como hacía tiempo no lo hacíamos. Hablamos de todo, pero de una forma nueva, más madura, como si ambas hubiéramos dado un paso atrás y nos viéramos de manera más clara. Ella me preguntó si quería acompañarla a una exposición de arte en la ciudad. Acepté sin pensarlo mucho. De alguna forma, sentí que necesitaba ver algo nuevo, algo que me sacara de esta burbuja que por tanto tiempo había sido mi mundo. La exposición estaba llena de color, de luz, de formas que nunca había imaginado. Mientras caminábamos por las salas, mi hija me preguntó si alguna vez había soñado con hacer algo diferente, algo que no tuviera que ver con lo que siempre había sido. Me detuve un momento. La pregunta me tocó en un lugar profundo porque, de alguna manera, nunca me había permitido soñar en grande, solo había sobrevivido. Le dije que sí, que de joven soñaba con tantas cosas, pero que en algún momento esos sueños se apagaron, se volvieron irreales, y entonces comencé a vivir en lo que esperaba de mí misma, en lo que se esperaba de mí. Pasamos un par de horas en la exposición. Al final, cuando salimos, el sol ya estaba bajando. Caminamos por la ciudad, sin prisa, como si las calles también formaran parte de una nueva narrativa que comenzábamos a escribir juntas. Me di cuenta de que el peso de la vida no tenía que ser tan denso, que las cosas podían cambiar si uno se permitía ser diferente, si uno se atrevía a hacer el primer paso. Esa noche mi esposo llegó tarde. Entró sin hacer ruido como siempre. Yo estaba sentada en el salón, con el cuaderno en las manos. No le dije nada. No le conté lo que había hecho ni lo que había hablado con nuestra hija. Él tampoco preguntó. Nos miramos y por un momento hubo algo que se rompió en el aire. No era enojo ni tristeza, pero sí una conciencia compartida. Sabíamos que ya no éramos los mismos. Y esa sensación de vacío entre nosotros, esa separación que parecía invisible, ahora era palpable. Me levanté y me fui a mi habitación sin decir una palabra más. Me senté frente al espejo y me observé por largo rato. Había algo en mis ojos que no había visto antes. Una claridad que no había estado allí. No era la misma mujer de antes, pero tampoco sabía exactamente quién era aún. Solo sabía que ahora me escuchaba, que no iba a seguir buscando una vida que no era la mía solo porque otros la esperaban de mí. Al día siguiente me desperté temprano. El sol iluminaba suavemente las cortinas. Todo en la casa estaba en silencio, pero este silencio no me pesaba. No sentía la necesidad de llenar cada momento con ruido, con palabras que no tenían peso. Tomé una decisión esa mañana. Decidí que no iba a esperar más para vivir mi vida como yo quería. No tenía que seguir el guión que otros esperaban de mí. No más roles impuestos, no más expectativas vacías. Recibí un mensaje de él, preguntándome si podíamos hablar. No lo llamé de inmediato. Necesitaba procesar lo que había estado acumulando dentro de mí durante tanto tiempo. Me senté en el jardín, miré hacia el horizonte y dejé que todo el peso de la decisión se instalara en mi pecho. No quería seguir en la misma rutina, atrapada en la comodidad de lo conocido, pero tampoco quería huir. Solo quería encontrar un camino que fuera mío. Cuando finalmente lo llamé, hablamos por un largo rato. No fue una conversación fácil, pero fue honesta. Le dije lo que pensaba, lo que sentía. Le hablé de la distancia, de cómo me había perdido a mí misma por tratar de ser la persona que él esperaba. No hubo gritos, no hubo recriminaciones. Solo palabras que por primera vez se sintieron reales. Al final de la conversación, él me dijo que entendía. No sé si lo entendió por completo, o si solo decía lo que creía que debía decir. Pero me sentí liberada. No porque las cosas estuvieran resueltas, sino porque finalmente había hablado con la verdad. Pasaron los días y aunque las cosas entre nosotros no cambiaron de inmediato, yo sabía que algo dentro de mí sí lo había hecho. Estaba comenzando a reconstruir lo que una vez había sido. No de la manera en que lo había imaginado, sino de una forma más genuina. Me di cuenta de que ya no necesitaba pedir permiso para ser quien era.
Ya no tenía que esperar que otros me validaran. Y así poco a poco fui encontrando el camino. Sin prisas pero con certeza. Sin saber exactamente a dónde me llevaría, pero con la certeza de que por fin, era mi propio destino el que estaba decidiendo.